como Cámara oficialmente al Consejo Nacional de la Economía Productiva, y por eso es que en diversas comunicaciones hemos hecho nuestras 4 propuestas, siendo las 2 más relevantes el permitir el acceso inmediato y suficiente a las divisas y el ajustar y revisar oportunamente los precios de los productos terminados. El análisis hecho por algunas autoridades es un análisis basado en supuestos falsos, como que el problema del abastecimiento de alimentos es un problema de la distribución, siendo que el real problema es un problema de oferta insuficiente y de rezago en los precios de los productos regulados. La solución al problema pasa por producir más, y por eso las 2 principales propuestas de Cavidea es permitir el acceso inmediato y oportuno de las divisas para todos los actores de la industria transformadora de alimentos del país, que pasa por reconocer que existe la deuda, refinanciar la deuda en términos y condiciones, porque es evidente que con la crisis de liquidez de divisas el país no tiene las divisas suficientes para pagar la deuda, pero sí es importante decirle y renegociar con los proveedores internacionales plazos de pago en el tiempo, y dedicar pocos recursos que entran en dólares, que según nuestros cálculos con el 15% de los ingresos en divisas que entran a la República se pueden dedicar a la compra de materias primas, materiales de empaque, insumos y repuestos para hacer que la industria de alimentos produzca a la máxima capacidad. Y la segunda propuesta más relevante es ajustar y revisar oportunamente los precios de los productos regulados, que le permitan a las empresas márgenes de rentabilidad razonables, que les permitan invertir en el crecimiento de la capacidad de producción y aumentar la producción en el país. Sí, señor presidente, estamos en vivo para Globovisión. Quisiera consultarle cuál es la posición de la Cámara ante los rumores que se generaron este fin de semana de una posible expropiación específicamente de la empresa Polar, y más allá de una expropiación de toda la cadena de distribución, hablaron específicamente de esta empresa. Y segundo, ¿cómo estaríamos con temas de inventarios de alimentos en este momento? Sí, como usted bien lo dice, son rumores y no estamos aquí para elaborar con base a rumores. Lo que sí es verdad es que no hay ninguna razón técnica ni legal para producir la estatización o expropiación de ninguna de las industrias de alimentos que pertenecen a la Cámara. Nosotros, como siempre, estamos haciéndole propuestas al país concretas, específicamente 4, que son incentivar la producción nacional, permitir el acceso inmediato y suficiente a las divisas, ajustar y revisar oportunamente los precios de los productos regulados y privilegiar el trabajo productivo. Medidas simples que representan la enorme oportunidad para el país de cambiar estructuralmente la situación de abastecimiento de la industria de alimentos en relativamente corto plazo. Sí, como hemos dicho en anteriores oportunidades, la industria de alimentos está trabajando intermitentemente. Las cadenas de suministro están con niveles de inventario mínimo. Algunas líneas de producción se encuentran totalmente paralizadas. Por ejemplo, la industria enlatadora de atún, producción de gelatina, de salsa de tomate, de flan en polvo, de bebidas en polvo, de mortadela, de carnes para almuerzo, de quesos untables, de avenas y todo lo que se envasa en envases de larga duración. Y existen otras líneas de productos que tienen niveles críticos de inventario e incertidumbre para su reposición. Entre ellas, trigo, tanto para hacer pan como para hacer galletas, refrescos, aceites vegetales, salchichas, mayonesas, por la no producción suficiente de huevo, azúcar, entre otros, y obviamente existen
discontinuidades o producción intermitente en la industria que nos provee materiales de empaque como latas de aluminio, latas de hojalata, empaques plásticos, entre otros. De tal manera que lo que está ocurriendo en la industria es que está produciendo intermitentemente de acuerdo a la materia prima de la que dispone. El índice de Cavidea refleja que la industria de alimentos afiliada a esta Cámara ha reducido su producción en 10%. De tal manera que nuevamente ratificamos que el principal problema de la industria de alimentos no es un problema de distribución, como lo han querido hacer ver a través de supuestos falsos. El real problema es un problema de producción, de tener materias primas suficientes para que la industria privada de alimentos del país pueda operar a máxima capacidad, de poner a las empresas estadales a producir también a máxima capacidad, y tenemos nuevamente la enorme oportunidad de cambiar estructuralmente el abastecimiento de alimentos en el país. Buenas, señora Razabal. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, en principio, insistirle un poco más sobre esos rumores que todo fue generado a propósito del decreto de emergencia. Entre ellos estaba sobre una supuesta retención del presidente ejecutivo de Empresas Polar. Por otra parte, a propósito del propio decreto, que se establece una especie de coordinación entre la industria y el gobierno para que el gobierno pueda utilizar esos canales. Aunque no habla directamente de expropiación, quisiera saber si se ha establecido algún tipo de coordinación, algún funcionario ha conversado con alguna de las empresas del sector privado para este tipo de acciones. Y como también menciona o recuerda el tema del trabajo productivo y lo de las calificaciones de despido, quisiera saber si se ha mejorado el número de calificaciones que se han solicitado y las respuestas que han obtenido. Perfecto, Adriana, muchas gracias. Con respecto a tu primera pregunta, respecto a la detención del ciudadano Lorenzo Mendoza, yo lo único que les puedo decir es que yo lo vi esta mañana, así que anda vivito y coleando y trabajando. Una decisión como esa no tiene ninguna justificación ni asidero legal. Por el contrario, dicha medida tendría un efecto muy negativo en estos momentos que el país necesita mayor producción y distribución de alimentos. Aquí hay que generar confianza. Aquí no se debe seguir atacando a la industria privada nacional, que por demás es parte de la solución. Es una parte importantísima. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos da el derecho de ser participantes y actores fundamentales en la distribución y producción de alimentos del país. A lo largo de mi exposición se demuestra cómo la red privada de distribución de alimentos, que atiende a más de 113.000 puntos de venta, es muy eficiente y con bastante más cobertura que la red pública, que solamente atiende 7.000, un poco más de 200 clientes en forma directa, o puntos de venta en forma directa. De tal manera que el problema o la sugerencia de intervención o apropiación de la distribución de alimentos en el país no es conveniente, porque agrava la situación de escasez de alimentos. El problema se soluciona produciendo más, y hacia allá es donde tiene que estar, a nuestro juicio, todo el esfuerzo colaborativo entre la autoridad o las autoridades y la industria privada nacional. Para eso hay múltiples contactos, y lo correcto debería ser generar un ambiente de confianza suficiente que permita trabajar colaborativamente a la industria de alimentos con las autoridades nacionales. Problema, la industria de alimentos está absolutamente controlada por el gobierno nacional en su distribución, de tal manera que una estatización o una intervención de la distribución de alimentos no aumentaría los controles,
y lejos de aumentar los controles, al concentrarla en menos puntos de venta, generaría un problema de más colas y más incentivos al bachaqueo y al sobreprecio que estamos pagando los venezolanos en nuestra cotidianidad. Por tanto, insistimos, la real solución a los problemas es producir más y por eso es que Cavidea hace 4 propuestas. Dar acceso suficiente y oportuno de las divisas a los proveedores internacionales de materias primas. Lo que necesitamos es materias primas para producir. Segundo, incentivar la producción nacional, Noticias Producción es sobre parte todo en de esta aquellos rueda.